Puede parecer imposible, pero ¿y si te dijera que el Padre Pío reveló algo profundamente misterioso sobre esto? Algo que la mayoría de la gente ignora por completo, pero que puede cambiar tu descanso, tu espíritu e incluso tu vida. No es superstición, es una poderosa práctica espiritual que implica la presencia real de ángeles durante el sueño, que ha transformado noches turbulentas en momentos de profunda paz, sanación interior y protección invisible. Imagina quedarte dormido y mientras tu cuerpo descansa, tu alma se ve envuelta por algo que viene directamente del cielo. Un sonido, una melodía, una oración cantada. ¿Alguna vez has sentido, durante la noche, como si algo pesara la habitación? ¿Alguna vez te has despertado con ansiedad, miedo o con la sensación de que algo malo ha sucedido en tu habitación? ¿O incluso has tenido sueños tan confusos que te has despertado más cansado que al acostarte? Si alguna de estas situaciones te ha sucedido, quédate conmigo hasta el final. Porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. El Padre Pío, uno de los santos más respetados y enigmáticos de la Iglesia, conocido por sus estigmas, conversaciones con ángeles y visiones espirituales, afirmó que el mundo invisible está más presente de lo que imaginamos, especialmente de noche. Reveló que hay sonidos que atraen a los ángeles, melodías que preparan el ambiente para la presencia divina y disipan toda forma de perturbación espiritual. Y esto no es una teoría moderna, ni una idea inventada. Desde los tiempos bíblicos, la música siempre ha desempeñado un papel fundamental en la comunicación con lo sagrado. David tocó el arpa y el tormento de Saúl terminó. Los muros de Jericó cayeron al son de las trompetas. Y hasta el día de hoy, existen relatos de personas que experimentaron milagros simplemente al escuchar ciertas canciones en momentos específicos. Pero hay una canción en particular, sagrada y casi olvidada, que, según relatos de fe y la guía de santos como el Padre Pío, tiene el poder de invocar ángeles durante el sueño. Y quizás ahora te preguntes, ¿pero cómo puede una canción lograr todo esto? Y es precisamente aquí donde reside el misterio y la belleza de esta revelación. No se trata del sonido en sí, sino de lo que transmite: oración, fe, entrega, pureza espiritual. Cuando una canción se compone como una forma de alabanza, como un puente entre el cielo y la tierra, se convierte en algo más que arte. Se convierte en una armadura espiritual. Hoy descubrirás qué es esta música, por qué deberías escucharla mientras duermes y cómo puede proteger tu hogar, tu mente y atraer una paz que quizá ni siquiera recuerdes. Además, te mostraré qué hacer antes de dormir para que esta experiencia no solo sea hermosa, sino también espiritualmente poderosa, como una invitación silenciosa que invita a los ángeles a venir a ti. Así que, prepara tu corazón, ajusta el volumen de la fe y limpia tu alma de prisas, porque esta revelación va mucho más allá de lo que imaginabas, y es precisamente de eso que vamos a hablar ahora, porque esta revelación va mucho más allá de lo que imaginabas, y es precisamente de eso que vamos a hablar ahora. Pero antes de continuar, quería pedirte algo sencillo y muy especial. Si este tema te resuena, si este mensaje te conmovió, te recordó algo o te trajo una paz que hacía tiempo que no sentías, deja en los comentarios lo que más te haya llamado la atención. Puede ser un pensamiento, un recuerdo, una pregunta o incluso una oración. Tu voz es valiosa. Al comentar, no solo conectas con este mensaje, sino que también ayudas a otros que pasan por la misma situación a sentirse apoyados. Y si sientes que este tipo de contenido falta en el mundo actual,
si quieres seguir recibiendo estos mensajes conmovedores y que despiertan el alma, como este ahora. Esto no es solo un botón, es una señal de que esta semilla ha sido plantada en tierra fértil. Y si es tu primera vez aquí, o si nos has estado siguiendo pero aún no te has suscrito, suscríbete al canal. En serio, tu presencia aquí fortalece esta comunidad de fe y permite que este rayo de luz llegue a más personas perdidas, cansadas o que necesitan una señal, quizás la misma señal que te llegó hoy. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Eres parte de ello. Este espacio es nuestro. Ahora respira profundamente, porque lo que viene a continuación te mostrará por qué esta canción recomendada por el Padre Pío no es solo un sonido bonito, sino una clave espiritual capaz de cambiar el entorno que te rodea mientras duermes. Dicen que cuando el cielo quiere dialogar con la tierra, elige a alguien dispuesto a escuchar, sentir y llevar una carga que pocos aceptarían. El Padre Pío era ese alguien, un hombre común, de apariencia sencilla, que escondió tras su hábito franciscano uno de los viajes espirituales más intensos e impactantes de la historia moderna. Cuando hablamos de revelaciones, milagros y señales, su nombre surge como un eco vivo entre quienes creen en el poder sobrenatural de Dios. No solo hablaba de fe, sino que la vivía. El Padre Pío nació en el pequeño pueblo de Pietrelcina, Italia, pero su influencia se extendió por todo el mundo. No era un clérigo común. Sus dones trascendían la comprensión humana. Bilocación, lectura del alma, visiones del cielo y del infierno, curaciones inexplicables y quizás lo más impactante, los estigmas, heridas reales que aparecieron en su cuerpo, que reflejaban las mismas marcas de la crucifixión de Jesús. Y estas heridas no duraron ni un día ni una semana. Permanecieron abiertas durante 50 años, sangrando día y noche, acompañadas de un profundo dolor y un silencio que ocultaba una lucha invisible. Pero lo más impresionante no fue el fenómeno en sí, sino la humildad con la que lo afrontó todo. El Padre Pío no buscaba fama ni seguidores, simplemente obedecía. Su intimidad con el mundo espiritual era tan profunda que, según numerosos relatos, conversaba con los ángeles guardianes de quienes acudían a él. Muchos peregrinos ni siquiera podían expresar sus sentimientos, porque el Padre Pío les respondía incluso antes de que escucharan sus propias preguntas. Existen cartas, registros y testimonios que muestran cómo accedía de forma natural a un espacio sagrado que para la mayoría permanece oculto tras el velo de lo invisible. Y precisamente por eso, cuando hablaba de la naturaleza oculta del mundo espiritual, no era casualidad. Su guía no provenía de la especulación, sino de la experiencia directa. Habló de la lucha invisible que se libra a nuestro alrededor, especialmente cuando somos más vulnerables. Por la noche, durante el sueño, cuando bajamos la guardia y nuestros cuerpos descansan, pero nuestras almas permanecen expuestas. Fue precisamente en este contexto que el Padre Pío reveló uno de los secretos más olvidados: el poder transformador de la música sacra interpretada durante el sueño. Para él, el descanso nocturno no era solo biológico, sino un campo espiritual de intensa actividad. Y la música que recomendaba tenía un propósito claro: atraer a los ángeles, proteger el alma y purificar el ambiente. Esta melodía, según los primeros relatos de sus seguidores, era como una oración sin palabras, un soplo de paz que creaba un escudo invisible contra los ataques espirituales que a menudo se manifestaban en forma de pesadillas, angustia
o sentimientos de opresión. Y aquí vale la pena reflexionar sobre algo importante. ¿Cuántas veces te has despertado en mitad de la noche con un peso en el pecho, un miedo indescriptible, una angustia que parecía surgir de la nada? ¿Cuántas veces has tenido sueños tan intensos que, incluso despierto, has cargado con esa extraña sensación durante todo el día? El Padre Pío nos advirtió sobre esto. Dijo que el enemigo nunca descansa y que mientras muchos duermen, él acecha. Por eso recomendó a sus hijos espirituales que adoptaran hábitos sencillos pero eficaces antes de dormir. Entre estos hábitos estaba la elección de sonidos específicos, cantos que eran a la vez oración, alabanza y protección. No música común, sino música cargada de intención espiritual, que purifica el ambiente y prepara el corazón para recibir visitas del cielo. Y más aún, insistía en que todo debía hacerse con verdadera fe, no como un ritual vacío, porque la fe es lo que activa lo invisible. La música que recomendaba el Padre Pío no solo era hermosa, sino también llena de vida. Incluso sin letra, llegaba directamente al alma. Era como si cada nota dijera: no estás solo. Incluso ahora, mientras duermes, el cielo te cuida. Y cualquiera que haya experimentado esto sabe que hay una gran diferencia entre dormir y descansar bajo la protección de los ángeles. El ambiente cambia, el estado de ánimo cambia. Te despiertas sintiéndote diferente. Tu mente se siente más ligera, tu corazón se siente más tranquilo, como si algo hubiera purificado los rincones de tu alma durante la madrugada. Esta conexión con lo espiritual es tan real que muchos estudiosos modernos han investigado el impacto de la música en los estados emocionales y psicológicos durante el sueño. Pero mientras la ciencia busca comprender, la fe ya reconoce lo que el Padre Pío simplemente dijo: hay sonidos que curan, melodías que alejan el mal y frecuencias que sintonizan el alma con el cielo. Y por eso compartió esta enseñanza, no como una mera sugerencia, sino como una advertencia urgente para quienes desean vivir protegidos, incluso en sus horas de inconsciencia. La verdad oculta tras estas prácticas es que nos llaman a la vigilancia. El Padre Pío nunca fue de fe pasiva. Para él, el camino espiritual requiere decisiones diarias, elecciones conscientes y actitudes que preparan el terreno para que los milagros ocurran. Escuchar esta música mientras se duerme es una de esas opciones. Es como encender una vela invisible en medio de la noche y decirle al cielo: estoy aquí, creo, cuídame. Y quizás ahora mismo sientas que este mensaje no te llegó por casualidad. Quizás tu alma reconoció esta verdad incluso antes de que terminaras de escuchar estas palabras. Si es así, escribe la frase «Quiero dormir bajo el cuidado de los ángeles» en los comentarios, porque este simple gesto podría ser el comienzo de una nueva transformación espiritual en tu vida. Es asombroso cómo algo tan sutil como el sonido puede tener un poder tan profundo en el mundo espiritual. Crecemos pensando que el ruido es solo ruido, que la música es solo distracción o entretenimiento. Pero cuando observamos con más atención y con el corazón abierto, nos damos cuenta de que el sonido es uno de los lenguajes más directos entre el alma y lo invisible. Cruza barreras que las palabras no pueden, y por la noche, cuando el cuerpo descansa y la mente se calma, es precisamente el sonido el que continúa actuando en nuestro interior, llenando los espacios que la conciencia deja abiertos. La Biblia está llena de episodios que muestran cómo la música siempre se ha utilizado como instrumento espiritual. Uno de los más conocidos es el de David, siendo aún joven, tocando su arpa ante un rey atormentado. Saúl
rey de Israel, estaba dominado por un espíritu maligno, inquieto, perturbado y sin paz. Pero David solo tuvo que tocar esas cuerdas y, como si algo se hubiera deshecho en el aire, la paz regresó. 1 Samuel 16:23 dice: Y cuando el espíritu malo de parte de Dios estaba sobre Saúl, David tomaba el arpa y la tocaba con su mano, y Saúl se sentía mejor y mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Esto no es solo un detalle curioso, es una verdad oculta que se extiende a lo largo de generaciones. La música adecuada tiene el poder de expulsar lo que no proviene de Dios, y si esto le ocurrió a un rey, ¿qué hay de nosotros, que tan a menudo nos acostamos con el peso del día, la ansiedad del mañana, el miedo que no podemos nombrar? La música, cuando se usa como herramienta de fe, se convierte en un escudo. Vibra en el ambiente y purifica lo que no podemos ver, pero sentimos. El Padre Pío comprendió esto profundamente. No veía la música como algo estético, sino como un puente entre el cielo y la tierra, una extensión de la oración, y recomendaba que, especialmente por la noche, se tocaran canciones que incitaran a la paz, la oración y la presencia de los ángeles, porque los ángeles no habitan en el caos, se mueven en armonía, se sienten atraídos por lo que les recuerda al cielo, y hay canciones que hacen precisamente eso, transforman una habitación común en un altar silencioso donde Dios actúa sin que tengamos que decir una sola palabra. Y por eso tantas personas que prueban esta práctica reportan cosas que la razón no puede explicar. Personas que duermen mejor, que se despiertan con el corazón más ligero, que dejan de tener pesadillas recurrentes, que sienten, incluso sin ver, una presencia protectora a su alrededor. Esto no es casualidad, es espiritualidad vivida en detalle, porque muchas de las batallas espirituales más intensas no ocurren durante el día, sino en la oscuridad de la noche, cuando las barreras emocionales y mentales son más débiles. Es en este reino invisible donde el sonido se convierte en un arma silenciosa. Y a diferencia de las palabras, que pueden malinterpretarse, la música tiene un lenguaje universal. Conmueve directamente las emociones, el espíritu y los recuerdos. Y al consagrarse a Dios, se transforma en una especie de brisa espiritual que purifica las cargas. Así como los antiguos profetas usaban instrumentos para invocar la presencia del Señor, hoy tenemos melodías a nuestra disposición que pueden lograr lo mismo, si se eligen con discernimiento, fe y reverencia. Es en este punto que necesitamos detenernos y reflexionar sobre el tipo de sonidos que traemos a nuestros hogares, y especialmente al dormir. ¿Qué suena mientras duermes? ¿Qué vibra en tu habitación mientras estás inconsciente? Porque créeme, no solo el cuerpo descansa, el espíritu también se ve afectado, y a menudo nos despertamos cansados, incluso después de horas de sueño, precisamente porque el ambiente donde dormimos estaba lleno de ruidos espirituales que no percibimos. Por lo tanto, elegir la música adecuada para la velada no es poca cosa. Es una decisión espiritual. Es una forma de sintonizar el corazón con lo que viene de arriba, de abrir espacio para que los ángeles se acerquen. No invaden, están invitados. Y cuando hay armonía en el aire, cuando la atmósfera es ligera, pura y consagrada, descienden, no por imposición, sino por atracción, y la música es una de las maneras más poderosas de lograrlo. Curiosamente, incluso estudios neurocientíficos han demostrado cómo ciertos tipos de música influyen en el sueño, las emociones y la calidad del descanso. Los sonidos suaves con ritmos constantes promueven una relajación profunda, y cuando esto se combina con la
Fe, la espiritualidad y el deseo de conectar con Dios, el efecto va más allá de lo biológico. Es como si el alma también recibiera un baño de paz. El Padre Pío lo sabía. Percibía lo que sucedía en lo invisible y por eso advirtió a sus hijos espirituales sobre el valor de las pequeñas prácticas que dan grandes resultados. Y aquí no hablamos de fórmulas mágicas, sino de las actitudes de quienes eligen vivir con intención. Porque todo lo que te rodea comunica algo espiritual. La música es una forma de decir: aquí hay tierra consagrada, aquí vive alguien que confía. Y esta confianza genera movimiento en los cielos. Y esto es precisamente lo que tiene el poder de transformar las noches pesadas en noches de sanación. Porque cuando los ángeles se acercan, lo oscuro se ilumina, lo inquieto se calma y lo amenazante se silencia. Quizás, sin darte cuenta, te hayas sentido así antes. Ese momento en que una canción te conmovió, te puso la piel de gallina, te hizo sentir algo indescriptible. Ahora imagina que esto sucede mientras duermes. Imagina despertar y darte cuenta de que algo en tu interior ha sido tocado, incluso sin darte cuenta. Esto es lo que sucede cuando abrimos nuestros corazones a una espiritualidad más sensible, más atenta a los detalles, porque el camino de la fe también implica decisiones silenciosas, como lo que suena en tu habitación cuando nadie te escucha. Y si has sentido que este mensaje es para ti, escribe la palabra presencia en los comentarios. Contiene todo esto: el deseo de ser guardado, visitado y renovado por las manos invisibles de Dios. No es una canción cualquiera. Lleva consigo un llamado del cielo. Es difícil explicar con exactitud qué sucede cuando ciertas melodías se interpretan con intención y fe. Hay canciones que van más allá del sonido. Se convierten en oraciones que traspasan muros, que tocan lo invisible, que abren portales espirituales a algo mucho más grande de lo que podemos comprender. El Padre Pío lo sabía. Decía que las palabras hermosas, Dios escucha lo que sale del corazón, y ciertas canciones, compuestas con reverencia, transmiten esta clase de vibración. El misterio que rodea la música que recomendaba no reside en el nombre, ni en el ritmo, ni en los instrumentos utilizados. Reside en la dedicación del oyente y el propósito para el que fue creada. Era una canción que recomendaba especialmente a quienes experimentaban angustia nocturna, opresión espiritual, pensamientos confusos al dormir, o esa extraña sensación de ser observados por la noche. Decía que esta melodía no era solo una forma de embellecer el entorno, sino de purificarlo. Hablamos de canto sagrado, algo parecido a lo que conocemos como canto gregoriano o antiguos himnos marianos. Canciones cantadas en latín o en un tono suave y profundo, con pocas palabras o incluso instrumentales que crean una atmósfera de adoración silenciosa. Muchas de estas canciones se interpretaban en monasterios, donde los monjes pasaban horas en oración contemplativa, en silencio, en reverencia. La elección no se basaba en el gusto musical, sino más bien en la función espiritual. Estas melodías crean una especie de frecuencia que reorganiza lo desequilibrado, disipa lo agobiado y hace que el espacio sea más ligero, más sagrado. Ahora imagínate acostado, listo para dormir. Las luces están apagadas, tu cuerpo se relaja y de fondo, suavemente, suena una canción como esta, una que no habla de dolor, no habla de miedo, no estimula la mente, sino que guía el espíritu a un lugar de paz. No necesitas cantar, no necesitas entender cada palabra, porque lo que suena ahí es más que sonido, es presencia, es una invitación silenciosa para que los ángeles de Dios entren en la habitación
y se acerquen a quien descansa. Hoy en día muchas personas pierden el sueño sin saber por qué, pero duermen con el móvil encendido, con vídeos a todo volumen, series de ritmo rápido, canciones con letras pesadas, sonidos que provocan miedo, ansiedad y distracción. Todo esto deja huella en el entorno. El Padre Pío decía que así como hay canciones que purifican, hay otras que conmueven el espíritu, aunque no nos demos cuenta de inmediato. Por lo tanto, elegir qué escuchar por la noche no debe hacerse a la ligera. Debe ser una elección consciente, casi como impregnar el ambiente con sonido. Entre los registros de su vida, muchos destacan su recomendación de canciones como el suave Ave María o himnos antiguos dedicados a los ángeles, como el Sancte Michael Arcangele, no por su famoso nombre ni su estilo musical, sino por la unción que transmiten. Estas canciones no solo te arrullan, sino que también consagran tu espacio. Canciones que, interpretadas con fe, transforman el dormitorio en un refugio y la almohada en un altar. Y quizás lo más impresionante sea la respuesta espiritual que provocan estas canciones. No es raro escuchar relatos de personas que, al adoptar este hábito, comenzaron a tener sueños más profundos, visiones reconfortantes e incluso sintieron suaves caricias durante la noche, como si una mano invisible les dijera: estoy aquí. Muchos de estos relatos se refieren a una sensación de suave calidez en el ambiente, una paz que parece provenir no de dentro, sino de fuera. Y esto no es un invento, es la respuesta natural de un entorno donde se ha invitado a los cielos a morar. El mundo espiritual es sensible a la atmósfera. Los sonidos transmiten poder. Y esta música recomendada por el Padre Pío es un puente, una señal para que los ángeles se acerquen. Es como si al tocarla dijeras: este lugar es sagrado. Esta noche es tuya, Señor. Ven y cuídame. Y es en esta entrega silenciosa, sin esfuerzo y sin espectáculo, que el milagro comienza a obrar. El corazón se calma, la mente se aquieta, y el alma por fin encuentra lo que tanto ha buscado: descanso. No es un descanso cualquiera, sino uno que renueva, que purifica desde dentro, que sana lo que ni siquiera sabíamos que necesitaba sanación. Y todo comienza con un simple gesto: tocar una canción celestial. No se trata de estilo, no se trata de perfección, se trata de intención, de mentalidad, de lo que eliges dejar entrar en tu entorno y en tu espíritu cuando todos los sonidos del mundo se desvanecen. Y si al escuchar todo esto sentiste algo diferente, si en algún momento de esta conversación te quedaste en silencio, como si algo te llamara, escribe la palabra alivio en los comentarios, porque a veces todo lo que el alma necesita para continuar su viaje es precisamente eso, una sutil señal de que el cielo sigue respondiendo cuando elegimos escuchar. Hay momentos del día en que todo parece más tranquilo, más calmado, pero también más vulnerable. Y la noche, si bien implica descanso para el cuerpo, es uno de los periodos más intensos para el espíritu. Es cuando cesan las distracciones del mundo, cuando la agitación externa se desvanece y los pensamientos, recuerdos y emociones ganan espacio para manifestarse con mayor fuerza. Pero lo que nos invade la mente durante el sueño no siempre es inofensivo. Hay batallas que se desenvuelven mientras dormimos. Algunas las sientes sin comprender, otras ni siquiera las percibes, pero te despiertas exhausto, como si hubieras corrido una maratón invisible. El Padre Pío siempre advertía sobre este momento del día. Sabía que espiritualmente la noche es un momento estratégico, y la razón es clara. Con los ojos cerrados y los sentidos físicos en reposo, muchas de las
Defensas naturales de nuestra conciencia también descansan. Y es precisamente entonces cuando el enemigo intenta actuar, no con escenas aterradoras como en las películas, sino con sutiles susurros, opresiones silenciosas, sentimientos de pesadez, insomnio inexplicable, sueños confusos o incluso esa angustia que oprime el pecho sin razón aparente. Esto no es solo psicológico. Hay una dimensión espiritual que opera tras la noche, e ignorarla es dejar puertas abiertas sin darnos cuenta. Por eso, no se debe descuidar la preparación espiritual antes de dormir. No se trata de miedo, sino de sabiduría. Así como cierras la puerta de casa con llave para sentirte seguro, tu espíritu también necesita un escudo. Y la música recomendada por el Padre Pío, al sonar en este momento, cumple precisamente esa función. Sella el ambiente, arrulla el espíritu en una frecuencia de paz que los ángeles reconocen y el mal respeta. Mucha gente piensa que la protección espiritual requiere actos grandiosos, largas oraciones y ayuno continuo. Y por supuesto, todo esto tiene su valor. Pero la verdad oculta que pocos comprenden es que Dios también se revela en la simplicidad. Una canción suave, con pura intención, tocada con fe antes de dormir, puede ser más poderosa que 1000 palabras dichas sin conexión. Porque hay entrega, hay confianza, hay una elección silenciosa que dice: quiero descansar en tu presencia. Y el impacto es real. Cuando esta música empieza a sonar en la habitación, se produce un cambio, casi imperceptible, pero profundamente transformador. Es como si el aire se volviera más ligero, como si el alma comprendiera que puede permitirse un descanso completo. Y en este campo de paz que se forma alrededor del cuerpo y el corazón, los ángeles se acercan. Porque el cielo responde a quienes eligen vivir conscientemente, incluso en los detalles de la vida cotidiana. Algunos dicen que nunca volvieron a tener pesadillas tras adoptar este hábito. Otros informan que duermen mejor, con menos sobresaltos y menos inquietud. Pero lo más hermoso de estos testimonios es darse cuenta de que no se trata solo de dormir, se trata de sanar, de redescubrir la serenidad, de un descanso que va más allá de lo físico y llega a lo más profundo de nosotros, ese lugar donde las palabras no alcanzan, pero la presencia de Dios sí. Y cuando despertamos tras una noche custodiados por la presencia angelical, una especie de fuerza nos acompaña durante el día. No es magia, es una transformación de mentalidad. Es como si el espíritu comenzara a recordar quién está a su lado, incluso con los ojos cerrados. Y esto lo cambia todo. Cambia nuestra forma de afrontar los problemas. Cambia nuestra forma de afrontar el dolor. Porque cuando sabes que has estado custodiado durante la noche, también caminas con más ligereza durante el día. Por eso, escuchar esta canción antes de dormir no es solo una práctica espiritual, sino una decisión consciente de conectar tu corazón con lo eterno. Y cuanto más intencional seas en este momento, mayor será el impacto en tu camino. Porque al crear este campo de paz alrededor de tu alma, le dices al mundo invisible: aquí no hay lugar para la perturbación, aquí habita la fe, aquí reina la paz. Y aunque no veas ni oigas nada extraordinario, el simple hecho de dormir bajo este cuidado es, en sí mismo, una revolución interna. El miedo pierde su poder, la inseguridad retrocede, y aquello que te oprimía noche tras noche empieza a perder terreno, porque ahora hay algo más fuerte que llena el espacio. Si en algún momento de este video sentiste que lo necesitabas, si algo en tu interior se calmó con solo esta idea, escribe la palabra seguridad en los comentarios. Porque cuando el alma se siente segura, el descanso deja de ser una pausa y se convierte en sanación.
Por misterioso que parezca el tema, lo más impactante de este viaje es darse cuenta de que todo esto ya le está sucediendo a tanta gente. Personas comunes en diferentes partes del mundo, con historias completamente diferentes, pero que han vivido experiencias similares desde que empezaron a escuchar esta canción antes de dormir. Historias que, incluso contadas con sencillez, tienen una profundidad que la lógica no puede explicar. Historias que a primera vista parecen insignificantes, pero que provocan una transformación silenciosa, íntima y duradera. Una mujer llamada Clara, por ejemplo, contó que pasó más de un año luchando contra el insomnio persistente. Ningún tratamiento funcionó del todo. Dormía mal, se despertaba varias veces por la noche con el corazón acelerado y sentía una presencia extraña en su habitación, como si algo la observara desde la oscuridad. La sensación era constante, y aunque no sabía cómo lidiar con ella, la soportaba en silencio, avergonzada de parecer demasiado agresiva. Fue entonces cuando, casi por casualidad, se topó con una de estas piezas musicales sagradas. La puso sin muchas expectativas, solo buscando un poco de paz. Lo que sucedió esa noche lo cambió todo. Dijo que por primera vez en meses su cuerpo descansó profundamente. Y lo más sorprendente es que al despertar, sintió no solo alivio físico, sino una especie de paz espiritual indescriptible. Despertó antes de lo habitual, con lágrimas en los ojos y la clara sensación de haber sido tocada por algo sagrado. Desde entonces, este ritual se ha convertido en parte de su vida diaria, no como una superstición, sino como un gesto de rendición, porque algo en su interior despertó, y esa habitación, antes llena de miedo, se convirtió en un lugar de refugio. Otra historia que se repite con frecuencia es la de personas que, al escuchar estas melodías de madrugada, sintieron una presencia apacible en la habitación. No fue una aparición visual, sino una clara percepción sensorial, como si el aire hubiera cambiado, como si una energía diferente estuviera presente, silenciosa pero protectora. Un hombre llamado Luis, atormentado por pesadillas recurrentes, describió cómo empezó a tocar el canto todas las noches tras ver una publicación sobre el Padre Pío. Pensó que sería solo un intento más entre muchos que fracasaron. Durante la primera semana, las pesadillas disminuyeron. En la segunda, desaparecieron por completo. Pero lo que más le impactó fue un momento específico. Dijo que una noche se despertó en medio de la noche con una sensación cálida en el pecho y al abrir los ojos sintió como si alguien estuviera sentado junto a su cama. No tenía miedo. Al contrario, una profunda sensación de seguridad y protección lo invadió. A la mañana siguiente, ya no dudó. Algo más grande estaba sucediendo, y esa canción formaba parte de ello. También hay quienes, mientras la canción sonaba suavemente de fondo, tuvieron sueños reveladores, como una joven que afirmó haber visto una escalera de luz, rodeada de figuras que no pudo identificar con claridad, pero que emanaban bondad. En el sueño, caminó hacia la escalera sin miedo, sintiéndose guiada por algo invisible. Al despertar, no comprendió todo lo que significaba, pero la sensación de ligereza que la acompañó durante todo el día fue tan real que decidió anotarlo todo en un cuaderno, y desde entonces ha estado relatando sueños similares, todos relacionados con momentos de paz que solo experimenta cuando suena esta canción por la noche. Estos testimonios, aunque sencillos, transmiten un mensaje claro. Cuando el sonido adecuado se combina con la fe correcta, algo sobrenatural sucede. Y no
Necesitas verlo para saber qué está sucediendo. El impacto se revela al día siguiente, en la forma en que enfrentas los desafíos, en la claridad de tus pensamientos, en la forma en que manejas tus emociones. Dormir bajo la influencia de esta música sacra es como dejar que el cielo te cuide mientras tú cuidas de tu descanso. Y cuando esto se convierte en un hábito, incluso el ambiente de la casa cambia. Algunas familias incluso han contado que han empezado a poner música en las habitaciones de sus hijos, y los pequeños que antes le temían a la oscuridad, que se despertaban llorando y que no podían dormir solos, ahora descansan en paz, como abrazados por algo invisible. Los niños tienen una sensibilidad diferente, más pura, y es precisamente por eso que responden tan rápidamente a la presencia de la paz. Estas experiencias no surgen para demostrarle nada a nadie. No necesitan ser destacadas ni explicadas por estudios. Son momentos personales que ocurren en el silencio de la madrugada. Cuando el alma se libera de sus máscaras y se abre al toque divino. Y lo más hermoso es darse cuenta de que en la mayoría de los casos, las personas no buscaban algo extraordinario, solo querían dormir en paz. Pero al tomar esta simple decisión, tocar música sacra con el corazón vuelto hacia Dios, descubrieron que el cielo estaba más cerca de lo que imaginaban. Y quizás, al escuchar todo esto, recordaste algo. Una noche en particular, un sueño que te marcó, o una presencia que, incluso sin rostro, te tranquilizó. Si esto despertó algo en ti, escribe en los comentarios la frase «He sentido esta presencia», porque compartir experiencias como esta no se trata de demostrar nada, sino de reconocer que, incluso en el silencio de la noche, Dios sigue actuando con detalles que nos llegan al alma. No se trata solo de darle play a una canción y esperar que algo mágico suceda. La verdadera espiritualidad requiere más que gestos automáticos, requiere intención, presencia y, sobre todo, preparación. El Padre Pío lo sabía. Enseñó que el mundo espiritual no responde a fórmulas, sino a corazones dispuestos. Y cuando le pedía a alguien que tocara esta música por la noche, no lo hacía con un sentido de superstición o automatismo. Era como decir, haz espacio, crea un ambiente donde el cielo se sienta cómodo. Y para que los ángeles se acerquen de verdad, se necesita un cuidado que va más allá del sonido. Es como si la música fuera la puerta, pero el entorno fuera el hogar que los acogerá. Y si ese hogar está desordenado, oscuro, lleno de ruido o distracciones, es como intentar encender una vela en el viento. No es imposible, pero requiere mucho más esfuerzo. Por lo tanto, es necesario transformar la hora de dormir en un verdadero ritual de paz. Un gesto sencillo, pero lleno de significado. El Padre Pío, a pesar de todos sus dones sobrenaturales, mantuvo una rutina de disciplina espiritual. Nunca renunció a la señal de la cruz antes que a nada. Y esto puede parecer insignificante, pero es una afirmación profunda. Es como marcar la frontera entre lo sagrado y lo profano. Al persignarse con reverencia, no solo te recuerdas a quién perteneces, sino que espiritualmente trazas una línea de protección alrededor de tu cuerpo y alma. Es el primer paso. Después un gesto aún más simbólico: encender una vela. Y no cualquier vela. Una vela bendecida o ungida, reservada para este momento. La luz de una vela en una habitación oscura tiene un impacto que va más allá de lo visual. Calma, tranquiliza, ilumina no solo el entorno físico, sino también el espiritual. Durante siglos, los cristianos han usado la llama como representación de la presencia divina. Y cuando esta luz se enciende con fe, no solo ilumina la habitación,
sino que anuncia vigilancia, reverencia y aceptación de lo que viene de arriba. Luego, es importante reservar tiempo para la oración. No tiene que ser larga, no tiene que memorizarse, pero sí sincera. Puede ser un Ave María, un Padre Nuestro, el Salmo 91, o incluso palabras que salgan del corazón, como hablar con un buen amigo antes de dormir. Esta conexión con Dios antes de dormir es como entregarle las llaves de la casa al cielo mismo y decirle: mientras descanso, encárgate de todo por mí. Y Él lo hace, pero también se alegra cuando encuentra un corazón que, incluso cansado, decide orar. Además, hay una parte que solo depende de ti, y quizás esta sea la más difícil: silenciar las distracciones, desconectar lo que te desconecta. Evita las películas pesadas, las redes sociales caóticas, las discusiones antes de dormir, la música que provoca inquietud o sentimientos negativos. Todo esto deja huella en el entorno. Son ruidos que no podemos ver, pero que siguen vibrando, incluso cuando se apaga la luz. El Padre Pío decía que el enemigo no solo entra por las acciones, sino también por las brechas. Y la distracción espiritual es una de las brechas más peligrosas. La preparación del ambiente también refleja nuestra mentalidad. Cuando decides organizar tu habitación con cuidado, reservar un rincón para una vela, dejar que la música suene suavemente, rezar con fe, todo esto es más que un ritual, es una señal, una advertencia silenciosa al mundo invisible de que allí no hay lugar para la oscuridad. Allí reina la luz, y los ángeles se sienten atraídos por esta luz. Se acercan cuando encuentran un lugar donde el caos ha sido reemplazado por la intención, donde el alma, incluso en silencio, clama: creo. Por eso algunos lugares se sienten más pesados que otros, no por casualidad, sino porque estaban llenos de prisa, de ruido, de abandono espiritual. De igual manera, hay entornos en los que, al entrar, se siente una ligereza, como si algo susurrara: aquí estoy seguro. Y este tipo de espacio no se construye con muebles caros ni una decoración bonita. Se construye con presencia, con oración, con decisiones tomadas tras la rutina, cuando nadie ve, pero el cielo observa. El Padre Pío no solo lo recomendaba, lo vivía. Cada noche, incluso con profundo dolor, incluso rodeado de tanta gente y responsabilidades, se refugiaba en el silencio. Hacía la señal de la cruz, rezaba, se preparaba, y había días en que, según sus hermanos del convento, su habitación se envolvía en un perfume inexplicable, un aroma dulce y delicado que nadie podía identificar. Algunos creían que era el aroma de los ángeles, otros decían que era un reflejo de la presencia de María. En cualquier caso, todos lo sabían. Algo sagrado estaba sucediendo allí, y siempre comenzaba con esta preparación. Por eso la música, por muy poderosa que sea, necesita encontrar un terreno fértil, un lugar espiritualmente limpio, un entorno que diga en silencio que está listo. Cuando todo esto se alinea, el sonido, la oración, la luz, el silencio, comienza a formarse una atmósfera de protección, y cuando llegan los ángeles, no vienen solo a observar, vienen a actuar, a proteger, a purificar, a sanar. Y a veces, sin darte cuenta, lo que has cargado durante años comienza a deshacerse mientras duermes, porque hay dolores que solo se curan con el descanso, y hay bendiciones que solo se entregan cuando el alma deja de luchar y simplemente descansa. Si esta preparación espiritual te pareció sensata, si algo despertó en ti como una llamada de atención amorosa, escribe la palabra bienvenida en los comentarios, porque a veces lo que falta no es más fuerza, sino un espacio acogedor donde el cielo pueda llegar. Ahora que
Ambiente está preparado, la música suena y el espíritu comienza a aquietarse. Hay un elemento que enriquece aún más esta experiencia: la oración. Y no cualquier oración, dicha a toda prisa, como si fuera una obligación antes de apagar las luces, sino una que brota de dentro, que se funde con el suave sonido de fondo, que resuena no solo en los labios, sino en todo el corazón. Porque cuando la música sacra se une a la verdadera oración, algo poderoso sucede. El alma se alinea con el cielo. Padre Pío comprendió esto profundamente. No veía la oración como una súplica desesperada, sino como un diálogo íntimo, una entrega consciente, un puente que nos conecta con la confianza a lo invisible. Y por la noche, esta entrega cobra aún más importancia, porque es cuando la vulnerabilidad es mayor, cuando los pensamientos pierden el control, cuando el cuerpo se rinde, que el alma puede, si la fe la guía, alcanzar profundos lugares de protección y descanso. Es allí donde la oración se convierte en un escudo. Hay oraciones que poseen un poder tan antiguo como la fe de los primeros cristianos, y entre ellas, algunas han sido citadas repetidamente por santos, místicos y personas profundamente cercanas a lo sagrado. El Salmo 91, por ejemplo, es una verdadera armadura espiritual. Al recitarlo, declaras que estás bajo las alas del Altísimo, que no temerás el terror de la noche, que la presencia del Señor es tu escudo y protección. No es poesía, es guerra espiritual. Cuando pronuncias estas palabras con fe, algo comienza a cambiar a tu alrededor. Es como si la oscuridad ya no se permitiera acercarse. Otra oración muy recomendable es la del Santo Ángel del Señor. Sencilla, corta, pero sumamente efectiva. Nos recuerda que, desde nuestro nacimiento, hemos sido confiados a la protección de un ángel, y este ángel no nos abandona al dormir. Al contrario, intensifica su actividad precisamente cuando nuestros sentidos se debilitan. Invocar su presencia antes de dormir es como activar una protección personal y directa, una presencia amiga que nos cuida en silencio. Y por supuesto, no podemos olvidar el Ave María, que es más que un saludo a la Madre de Jesús. Es una llamada a la intercesión, una humilde petición de quien reconoce en María la dulzura, la firmeza y la autoridad maternal que el cielo siempre escuchará. Cuando se reza un Ave María con el corazón, la atmósfera cambia. Es como si la presencia misma de la Virgen se hiciera sentir allí, envuelta en ternura y luz, desterrando toda forma de angustia y preparando el terreno para el descanso del alma. Estas oraciones, combinadas con música sacra, crean una atmósfera invisible, pero percibida con el alma. Algunos dicen que al rezar así antes de dormir, sentían como si la habitación se convirtiera en otro lugar. El silencio se hacía más intenso, el aire parecía más puro, incluso la respiración se transformaba. No era imaginación, sino impacto espiritual, porque cuando la intención era sincera, la fe transformaba cualquier espacio en un altar. Y aquí está la clave: la intención. No tiene sentido repetir palabras hermosas con la mente distraída. No se trata de la cantidad de oraciones, sino de la verdad con la que se pronuncian. Incluso una sola frase dicha con un corazón lleno de fe tiene más poder que muchas páginas recitadas sin prestar atención. El Padre Pío enseñó esto con firmeza, que el cielo no se mueve por fórmulas, sino por corazones dispuestos. Y cuando un corazón se abre, incluso en silencio, Dios escucha. Los ángeles escuchan. El alma se organiza. El mal se retira. Así que, al tocar esta música, preparar el ambiente y combinarlo todo con una oración personal, estás haciendo mucho más que protegerte. Te estás reposicionando espiritualmente.
Estás cambiando tu postura hacia la noche, hacia el mundo invisible, hacia la vida misma. Y esta decisión, aunque parezca pequeña, es una de las más poderosas que cualquiera puede tomar, porque cambia el interior. Planta raíces profundas que, con el tiempo, también empiezan a dar fruto en el exterior, en la forma en que despiertas, en la forma en que experimentas el mundo, en las decisiones que empiezas a tomar con mayor claridad y propósito. La verdad oculta de la que pocos hablan es que todo esto es un viaje de reconexión, no con reglas frías ni rituales vacíos, sino con lo más íntimo entre tú y Dios. La música es el canal, la oración es el combustible y el entorno, el espacio donde esta conexión se manifiesta. Cuando todo esto se une, la noche deja de ser un campo de batalla y se convierte en un momento de encuentro. No duermes solo para descansar, duermes para renovarte, y esta renovación llega a través de la gracia, pero también de las sencillas decisiones que tomas conscientemente. Y quizás ahora mismo, mientras escuchas todo esto, estés recordando la última vez que oraste con el corazón antes de dormir. Quizás fue hace mucho tiempo, quizás fue ayer. Pero lo que importa no es cuánto has hecho, sino lo que estás dispuesto a hacer de ahora en adelante. Porque siempre es posible volver a empezar, siempre hay espacio para retomar la oración, reavivar tu fe y reconstruir ese altar invisible dentro de ti. Y el cielo responde, siempre responde. Si esta reflexión ha despertado en ti el deseo de reconectar, escribe la palabra reencuentro en los comentarios, porque a veces la paz que buscamos afuera solo empieza a llegar cuando el alma redescubre su lugar de origen, en los brazos de Dios, incluso en el silencio, incluso en la oscuridad de la noche. Hay algo de lo que la mayoría de la gente evita hablar, quizás por miedo a parecer demasiado negativo o por no estar dispuesto a afrontar ciertas verdades incómodas. Pero cuando se trata del mundo espiritual, especialmente cuando hablamos de la presencia de los ángeles, esta parte del camino es ineludible. Existen obstáculos reales que impiden que estas manifestaciones ocurran. No es que los ángeles dejen de existir, ni que Dios se aleje, sino que a menudo construimos barreras que dificultan este acercamiento. Y lo más curioso, a veces, sin siquiera darnos cuenta, la verdad oculta tras muchos silencios espirituales reside en entornos cargados, lugares donde el desorden excesivo, la tensión, las discusiones, las malas palabras, literalmente palabras que maldicen, hacen que el aire sea pesado. ¿Conoces esa habitación a la que entras y sientes algo extraño, incluso sin saber qué es? Esa sensación de que el aire es denso, de que algo está estancado. No es solo una impresión. Los entornos con una carga espiritual afectan la forma en que se manifiesta la presencia divina. Y por muy bien que suene la música, por muy hermosa que sea la oración, si el ambiente está espiritualmente sucio, los ángeles no pueden actuar con libertad. Respetan el espacio, no fuerzan su presencia, esperan una oportunidad. Y a veces, esta apertura no solo se encuentra en las paredes que nos rodean, sino en los objetos que elegimos. Mantener cerca. Hay objetos impuros que sirven como portales espirituales sin que nos demos cuenta. Cosas que han sido consagradas a prácticas que nada tienen que ver con la fe cristiana. Imágenes, símbolos, recuerdos de experiencias espirituales distorsionadas, regalos de dudosa procedencia, objetos traídos de viajes donde se veneraban otras energías. Todo esto puede parecer inofensivo en la superficie, pero espiritualmente son como grietas por donde entran cosas no invitadas. El Padre Pío
Habló con fuerza sobre esto. Dijo que el hogar de un cristiano debe reflejar el ambiente interior, limpio, sencillo, libre de cualquier conexión con fuerzas contrarias a la luz. Y si algo dentro de tu habitación parece molestarte, incluso sin una explicación lógica, quizás sea hora de mirar más de cerca y tomar decisiones. Pero los bloqueos no terminan ahí. Hay algo aún más sutil, más profundo, y que a menudo ha estado reprimido en nuestro interior durante años: la falta de perdón. Este es uno de los obstáculos más silenciosos y peligrosos en la vida espiritual. El dolor que crees haber olvidado, pero que aún palpita cuando se menciona el nombre de la persona. El resentimiento oculto tras excusas. El dolor que enterraste para seguir adelante, pero que aún pesa cuando todo lo demás se silencia. Esto no es solo una herida emocional, es ruido espiritual. Los ángeles se acercan a la paz, y el perdón es el camino que devuelve la ligereza al alma. Guardar rencor es como sostener brasas en la mano, esperando que la otra persona se queme. Al final, el único que sale herido eres tú. Y finalmente, hay un bloqueo que a casi nadie le gusta admitir, pero que quizás sea el más común de todos: las rutinas del pecado no confesado. No me refiero a errores aislados, aquellos que reconocemos y buscamos corregir. Me refiero a ese hábito oculto, esa práctica constante que se ha vuelto parte de nuestra rutina, aunque sabemos que viola principios espirituales. Cuando insistimos en mantener estos comportamientos como si fueran normales, creamos una especie de armadura alrededor de nuestra alma, una armadura que, en lugar de protegernos, impide que la gracia nos toque plenamente. No se trata de ser perfectos, se trata de estar dispuestos a cambiar, de reconocer nuestra fragilidad y elegir caminar hacia la restauración. Y la buena noticia es que nada de esto es permanente. Ninguno de estos obstáculos es mayor que la misericordia de Dios. Todo se puede revertir y, la mayoría de las veces, la solución comienza con un gesto muy simple: el reconocimiento. Cuando reconoces que hay algo que dejar atrás, cuando decides que ya no quieres cargar con ello, el cielo se mueve a tu favor. El perdón empieza a sanar. El entorno empieza a transformarse. Los objetos pierden su poder de opresión cuando se eliminan con fe. El pecado, al confesarse con sinceridad, deja de ser un obstáculo y se convierte en un punto de inflexión. La espiritualidad no exige perfección, exige honestidad. El Padre Pío, a pesar de ser un hombre de dones extraordinarios, se confesaba con frecuencia. Y no era por culpa, sino por fervor. Sabía que, incluso en los detalles más pequeños, el alma necesitaba estar limpia para que Dios pudiera actuar libremente. Esta conciencia de vigilancia espiritual es lo que permite a los ángeles acercarse. Reconocen cuando el corazón está dispuesto, incluso si aún está en proceso. Porque para el cielo, lo que importa no es cuánto has avanzado, sino cuán dispuesto estás a caminar. Cada día, aunque sea despacio, pero con sinceridad. Por eso, antes de dormir, además de poner la música adecuada y rezar la oración correcta, vale la pena hacerse una pregunta silenciosa. ¿Hay algo aquí que pueda estar bloqueando lo que Dios quiere hacer? Y no se trata de acusarse, sino de abrirse, porque la limpieza espiritual es como abrir las ventanas de una habitación que ha estado cerrada demasiado tiempo. A veces solo necesita aire fresco, y el alma solo necesita verdad. Si esto tocó algún aspecto de tu vida, si te recordó algo que necesita ser eliminado, perdonado o purificado, escribe la palabra liberación en los comentarios. Porque cuando identificas lo que te frena, ya has dado el primer paso hacia tu liberación.
Hemos llegado a ese punto donde la mente comprende, pero es el alma la que debe decidir. Porque en definitiva, no solo hablamos de mejorar el sueño o evitar las pesadillas. Hablamos de algo mucho más profundo, una experiencia que puede transformar tus noches. Y sobre todo tus días. Porque cuando duermes rodeado de la presencia del cielo, despiertas diferente. La paz que te envuelve mientras descansas te acompaña al despertar. Y este cambio silencioso se extiende a todo, a través de tus decisiones, tu forma de ver el mundo, las palabras que usas e incluso la forma en que afrontas tus dificultades. No se trata de magia, ni mucho menos de superstición. Es espiritualidad vivida conscientemente. Es esa decisión silenciosa de decir, antes de dormir: quiero descansar en los brazos de Dios. Y esa decisión lo cambia todo, porque el cielo responde a quienes hacen espacio. Los ángeles vienen cuando se les invita, respetan la libertad que Dios nos ha dado, pero no pueden resistirse a un corazón que clama por paz, por presencia, por luz. Así que hoy, al irte a dormir, haz algo diferente. Reproduce esta canción con fe, y no solo por el placer de hacerlo, como quien escucha algo en piloto automático, sino con la conciencia de que lo que estás a punto de experimentar no es un ritual cualquiera, es una invitación al cielo para que entre en tu espacio y cuide tu alma. Apaga las luces, respira hondo, enciende una vela si puedes y deja que el sonido sagrado cree este campo invisible a tu alrededor. Mientras la melodía llena la habitación, entrega tu día, tu corazón, tu dolor, tus dudas. No necesitas entenderlo todo, simplemente confía. Quizás sientas algo, quizás no, pero recuerda esto: algo sucederá, aunque sea en silencio, aunque no lo notes en ese momento. A veces la mayor transformación no hace ruido, llega como un alivio sutil, como un sueño más profundo, como la ausencia de miedo, y al día siguiente, al despertar, notarás que algo ha cambiado, porque no se trata solo de dormir mejor, se trata de despertar transformado. Dios obra tras bambalinas, los ángeles operan en silencio, pero la fe que depositas en este simple gesto es lo que abre la puerta para que todo esto suceda. Y cuando dices de corazón: Señor, quiero que estés conmigo esta noche, el cielo entero se conmueve. No importa si tu fe es fuerte o si te sientes débil. Lo que importa es tu entrega. Lo que importa es que elijas vivir este momento de otra manera. Y eso, en sí mismo, lo cambia todo. Así que esta noche, antes de cerrar los ojos, recuerda: si abres la puerta, los ángeles vendrán. Y no solo vienen a rondar sobre tu cama, vienen a restaurar lo que ni siquiera sabías que estaba roto, a sanar tus pensamientos, a calmar tu mente, a fortalecer tus emociones, a recordarte que incluso cuando todo parece oscuro, hay luz al alcance de una decisión. Si este mensaje te conmovió de alguna manera, escribe en los comentarios: quiero que los ángeles vengan hoy. Porque esta frase, tan sencilla, es como una oración, y puede ser el primer paso en un viaje completamente nuevo en tu vida espiritual. Si has llegado hasta aquí, es porque algo muy profundo te llamó la atención. Y mira, me alegra que hayas seguido conmigo hasta el final de esta conversación. Hablamos de muchas cosas profundas, ¿verdad? De protección, fe, ángeles, decisiones sencillas que lo cambian todo. Y si, de alguna manera, este contenido te resonó, por favor, dale a me gusta a este video. Nos ayuda a seguir brindándote mensajes que conmueven, te dan la bienvenida y te fortalecen. Aprovecha y suscríbete al canal, porque aquí siempre damos espacio para este tipo de intercambio. Siempre con fe, con verdad, con lo que realmente nutre el alma. Y si sentiste que este
mensaje era para ti. Escribe aquí en los comentarios. Estoy contigo hasta el final. Así sé que has llegado hasta aquí, y es una hermosa manera de continuar este camino juntos. Y mira, hay un video aquí que complementa todo lo que hemos hablado hoy. Trae otra revelación espiritual que puede abrir tu corazón aún más. Así que haz clic y quédate conmigo. El viaje apenas comienza.